Bienvenido, de singular importancia. Sí, creo que el ministro de Economía ha tomado decisiones importantes, de relevancia. En lo particular de lo que estamos tratando mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda es la eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, algo que largamente ha reclamado un sector de trabajadores que paga este mal denominado impuesto a las ganancias, que es un impuesto sobre el salario, y que en el caso de nuestra organización, la bancaria, desde hace muchísimo tiempo lo viene reclamando. Sí, la lucha suya y de sus compañeros ha determinado que seguramente no estén pagando ganancias la mayor parte de los empleados bancarios. Con esta medida, nosotros en la actualidad el 65% de los trabajadores bancarios paga ganancias sobre sus salarios. Y hay una proyección que podríamos llegar casi al 90% por los acuerdos salariales que se van actualizando hasta fin de año. Que no van a pagar ganancias. A partir de ahora, de 93.500 bancarios, 90.000 no van a pagar, solamente 3.500, y van a pagar infinitamente menor de lo que están pagando cuando sea sancionada la ley. Es una cifra. Es una cifra. Yo sé que algunos economistas, particularmente economistas de derecha, hablan del costo fiscal que tiene la medida y que esto tiene un impacto fiscal. Bueno, cuando yo miro la plataforma electoral de Milei o miro la plataforma electoral de Bullrich y dicen que van a eliminar las retenciones, que son los derechos de exportación, es 3.7 veces más de lo que sale eliminar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. El tema es que esto es una definición política de a dónde va el gobierno, a dónde va el ministro que va a ser el futuro presidente. Decide que paguen menos impuestos los trabajadores en lugar de que ese dinero por 3.7 veces más dejen de pagar aquellos oligopolios cerealeros, entre otros, que se llevan demasiado dinero de la Argentina. Si veíamos las tapas de hoy, a propósito de ganancias, no quiero ni pensar las tapas de mañana con todas las medidas que se anunciaron. ¿Las conoce? Sí, justo acabo de terminar la reunión en este momento en Presupuesto y Hacienda porque tratamos el tema de pymes que mandó el ministro, que también es un proyecto bastante interesante que permite que muchos trabajadores de la economía informal puedan transformarse en trabajadores registrados, ya que el Estado les va a mantener el plan y el sector que los tome como nuevos trabajadores va a hacerse cargo solamente de la diferencia. Habría que pedirle disculpas que no se cumple el acuerdo con el fondo. Qué lástima, ¿no? Están preocupados en ese título por el no cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. Sí, vi ese título y la verdad que pareciera que le cuidan demasiado la plata al fondo, ¿no? Se ve que es el mandante máximo y le tienen que cuidar la plata al fondo, no al bolsillo de los argentinos. Comentemos un poco las medidas de hoy, las que usted conoce, el IVA. ¿Cómo gravita hasta ahora el IVA en nuestra vida y qué va a pasar de aquí en más? Bueno, por lo que pude ver recién en el auto mientras venía, hay una quita del IVA para determinados sectores que va a beneficiar a 9 millones de trabajadores. El IVA es uno de los impuestos que de verdad debería modificarse porque paga el mismo porcentaje de impuesto aquel que es dueño de una multinacional cuando va a comprar una lata de durazno al supermercado que la persona que tiene un ingreso muy bajo. Entonces tendría que haber una diferenciación y en ese sentido van las políticas que está impulsando. Algo nos había adelantado cuando estuvimos en el Ministerio de Economía el día que le habló a los trabajadores por lo de ganancias y nos dijo que iba en ese sentido. Así que celebro que sean esas medidas y que podamos discutirla en el Parlamento, diferenciar el IVA y segmentarlo. Y usted que es bancario seguramente debe celebrar también que le digan a la gente, como le aclaró, que va a ser todo muy rápido, muy automático, porque una de las cosas a veces de los anuncios que se hacen es, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo yo recupero el IVA? Y dijo que a las 48 horas y de manera automática se recupera. Sí, va a estar acreditado, algo así estaba leyendo, me parece muy correcto, muy bien. Y realmente si alguien gasta y le reingresa la plata del IVA a las 48 horas, consume. Es lo mismo que el impuesto a las ganancias. Quien va a recuperar el IVA por vía de recupero, por vía de una acreditación bancaria o lo que sea, o quien va a dejar de pagar un impuesto como el impuesto a las ganancias, son trabajadores en distintos segmentos de niveles de ingreso, pero trabajadores que no especulan ni llevan esa plata a Islas Seychelles o a un paraíso fiscal, consumen, y si consumen generan un círculo virtuoso porque generan más empleo y generan más producción en la Argentina. Sin hablar de paraísos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué dos países podemos tener en el 24? Si gana Unión por la Patria o si gana la derecha de Milei o de Bullrich. Bueno, en principio
es una sola derecha. El programa es el mismo, ni matices tiene. Cuando yo observo que en sus plataformas electorales figura la eliminación de la indemnización, la prohibición del derecho de huelga a los trabajadores estatales, la limitación de ese mismo derecho que es constitucional a los trabajadores del sector privado, cuando pretenden terminar con la ultraactividad de los convenios, que significa que si alguien no firma un convenio se caen todos los derechos de los trabajadores y no los tienen más. No los tienen más. Cualquier empresario no va a querer negociar una paritaria porque va a esperar los 6 meses para que se caigan los derechos de los trabajadores. Cuando leo que las jubilaciones y pensiones ya existentes van a depender de la firma de un presidente y no de una fórmula de actualización para generar que no pierdan contra la inflación, sino que va a depender del estado fiscal de la Argentina y de la firma de un presidente que va a decir cuánto le da y cuánto no le da de aumento. La verdad que un trabajador en la Argentina no tiene dos opciones, tiene una sola. Aún habiendo existido los problemas que han existido y problemas que hay que resolver, la inflación, los ingresos, tiene un solo camino, no tiene dos. Y quien elija el otro camino, que se haga cargo luego de lo que le pase. Porque esta vez no le mintieron, esta vez no le dijeron en mi gobierno nadie va a pagar ganancias y terminaron pagando 1.200.000. Me dio un pie magnífico para compartir con usted y con los amigos de Extra este material. Subir el mínimo Adhiero a de ganancias. adhiero a lo que dijo nuestra candidata, un mamarracho electoral, ¿no? El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Pueden decir cualquier cosa y... Es un nivel de hipocresía y cinismo absoluto. Es un mentiroso consuetudinario ya. Todo lo que dice se desdice. La verdad que yo trato ni siquiera lo escucho porque no me parece una voz autorizada como para que nos dé clase a los argentinos o que diga que el proyecto que eleva el ministro es un mamarracho. La verdad que es una persona básicamente que no estudia, que no lee, que se tiraba a las 7 de la tarde en la cama a ver Netflix mientras era presidente. Entonces no me merece mucho respeto. ¿Qué pensará de todas maneras, sabiendo que todos sabemos lo que dijo sobre el impuesto a las ganancias, cuando se anima a decir lo contrario? ¿Qué pensará que nos hemos olvidado todos? Yo creo que es la impunidad de la palabra del niño rico que cree que puede decir una cosa y hacer otra. Vamos a ver esta placa, es muy interesante porque también esto hace a una realidad que se corresponde con el futuro. En diciembre del 2015, los trabajadores que tributaban ganancias en la Argentina, 1.200.000 eran. Cuando se va Macri, el que había prometido, en mi gobierno no van a pagar ganancias a los trabajadores, cuando se va en agosto del 2019, ya se estaba por ir, 2.400.000, el doble, Sergio. Sí, hay que explicarle a la sociedad que no es porque nos hayan aumentado los salarios y por eso pasamos a pagar más ganancias, porque se perdió el 20% del poder adquisitivo del salario. Porque uno podría decir, bueno, pagaron más ganancias porque subieron los salarios. No, los salarios se disminuyeron en el gobierno de Macri en un 20%. Fue porque el sistema que implementó fue más regresivo aún y incursionó en 2.400.000, duplicó la cantidad de trabajadores. Con esta medida queda solamente el 1% de los trabajadores registrados pagando impuestos a las ganancias. ¿Qué está pasando políticamente? ¿Qué olfatea usted? Usted está entre la gente, entre los trabajadores, camina mucho, es diputado. ¿Qué sabe? ¿Qué percibo en todo caso? Sí. Percibo que después de la elección de las PASO, en donde con claridad hay un mensaje a la clase política, creo que el voto de Javier Milei tiene por un lado un componente mesiánico que siempre busca a alguien ese tipo de voto, tiene un componente de extrema derecha que entre, como él dice, su segunda marca que es Bullrich y la primera que es él, eligen la primera marca, y tiene un componente también de muchos argentinos que están enojados porque les ha ido mal, porque no han habido respuesta en algunos temas, pero ese proceso electoral terminó y era para elegir candidatos y ya se le dio el mensaje a la clase política. Creo que hay una sucesión de medidas del ministro de Economía interpretando ese voto que han ido corrigiendo. Y también vi gente que no festejó el triunfo y gente que tuvo miedo después, el día después de la elección. Las propuestas que elabora el candidato a presidente Javier Milei solo pueden concretarse la mayoría de ellas en una autocracia, no en una democracia.
porque muchas de ellas necesitan modificaciones parlamentarias y otras hasta constitucionales. Puede ser un lindo discurso para la gente que está enojada, pero en términos prácticos de la política y del funcionamiento institucional, solo lo puede hacer en una autocracia y no creo que ningún argentino quiera regresar al pasado. ¿Qué distancia hay de Milei a Bullrich? Ninguna, son lo que se miden o nos venden como lo nuevo, y qué llamativo que lo que pareciera que es nuevo y le quieren vender a la sociedad como nuevo es lo que ya fracasó, porque ella fue la autora, junto en el gobierno de la Alianza, con el gobierno de la Alianza, de la disminución del 13% de los jubilados, con López Murphy el arancelamiento de la universidad pública, y Milei tiene en su referencia como máxima expresión, casi como si fuera un tótem al que adora, a Domingo Cavallo. Entonces, lo nuevo se sustenta en lo viejo. Es algo muy raro que le quieran vender a la sociedad un paradigma de lo nuevo cuando todo lo que hacen, lo que piensan y las políticas que quieren ejecutar son lo viejo y lo que ya fracasó. Hablemos del trabajo en sí mismo, por afuera de la política y del país. ¿Qué va a pasar con el trabajo en este mundo de una tecnología que avanza de una manera tan pavorosa? Mire, hay un informe muy bueno de la CSI, que es la central sindical más importante del mundo, que nuclea casi 200 millones de trabajadores, muy interesante. Y dice que el mundo es 3 veces más rico que hace 20 años. Sin embargo, el 70% de los habitantes de ese mundo no tiene un sistema de seguridad social universal. El 84% manifiesta de los integrantes de los países de la OCDE, ciudadanos de los países de la OCDE, que el salario mínimo vital no le alcanza en su país, y en el 81% de los países se viola la negociación colectiva. Entonces, cuando usted viola el principio de negociación colectiva, que actúa como la negociación colectiva es quien discute la distribución del ingreso cuando no tiene la política el valor de discutirlo. Lo discuten los trabajadores a través de la negociación colectiva. Peso más que le saque al capital es peso más que cae en el bolsillo de un trabajador. Derecho más que yo tenga es un salario diferido más que tengo. Bueno, ahí cuando vemos que solo el 32% de los habitantes de los países de la OCDE están bajo una convención colectiva, uno se da cuenta por qué esa brecha de que el crecimiento económico, hay más riqueza y más trabajadores pobres. Hay que corregir eso y se corrige con una negociación colectiva fuerte, con sindicatos fuertes y con procesos políticos que tengan un cariz que no sea de derecha. Hablamos de una reducción del trabajo semanal. Vamos a escucharla primero a Kelly Olmos, la ministra, como punto de partida y después el comentario de Sergio Palazzo. También nos anticipaban Hugo Yasky, Sergio Palazzo, que ellos vienen insistiendo y dicen que están analizando, quería conocer cuál es su opinión, sobre un proyecto para la reducción de la jornada laboral. Bueno, ahí es una propuesta que en su momento nosotros desde el Ministerio del Trabajo respaldamos. Pensamos que la Argentina ha quedado en ese sentido muy retrasada al establecer todavía desde la década del 30, 48 horas de jornada laboral semanal. Pensamos que eso con un planteo... Es muy interesante que esté de acuerdo, ¿no? La ministra de Trabajo. Sí, el propio candidato a presidente está de acuerdo, yo he hablado con él y él tiene ese concepto. No solo es de la década del 30, sino que Argentina es uno de los países que mayor jornada de trabajo semanal tiene en el mundo. Nosotros hemos elevado proyectos, algunos tienen menos cantidad de horas por semana, otros tienen un día menos por semana. Yo creo que hay que determinarlo en una cantidad X de horas. Nosotros proponemos 36 horas semanales y que esa discusión de que si son menos horas en el día o si son un día menos a la semana, se discuta en las convenciones colectivas de acuerdo a la actividad. ¿Cuántas horas se trabaja en Argentina? 48 por semana. Y nos iríamos a 36. Sí. ¿Cómo está el mundo en ese sentido? Justamente decía eso, el mundo ha ido a la disminución de la jornada de trabajo. Chile acaba de sancionar una ley modificándola. ¿Qué trae la jornada de trabajo disminuida en términos económicos y en términos de calidad de vida? Empecemos por la calidad de vida. Generalmente la calidad de vida mejora sustancialmente en el trabajador y por otro lado mejora los sistemas de productividad. Está comprobado, hay informes de la OIT en ese sentido, que mejora la productividad, mejora el nivel de presentismo en las empresas y en el trabajo. Y en términos económicos, claramente
lo que estamos haciendo es reclamando una mejor distribución del ingreso. ¿Por qué lo digo? Porque en todo este tiempo ha crecido la productividad producto del avance tecnológico, pero esa productividad la ha absorbido el capital. Yo siempre doy un ejemplo de mi sector. En mi sector, que es el financiero donde yo vengo, un trabajador bancario administraba hace 20 años atrás, entre cuenta de depósito y crédito, aproximadamente 368 cuentas. Hoy administra 168 por cada 1.168 por cada trabajador. Quiere decir que creció 3 veces y media prácticamente la productividad y sin embargo la cantidad de puestos de trabajo son los mismos y el salario se mantiene constante y es igual. Ha sido muy salvaje el capitalismo porque la transferencia, por ejemplo, en la Argentina, de lo que el trabajo le ha dado a los empresarios en estos años ha sido fantástico. Mire, nosotros sacamos una cuenta con los economistas nuestros, que usted los conoce, son los economistas del CEPA, son economistas de la bancaria, y hacíamos una cuenta, que es cuánto impactó la disminución salarial de 4 años del gobierno de Macri, lo proyectamos por el salario de los trabajadores en la Argentina, lo multiplicamos por la cantidad de meses y nos da una cantidad X de peso. Lo transformamos en dólar financiero para que no digan toman dólar oficial para que lo favorezca. Tomamos dólar financiero. ¿Sabe cuánto es en términos de dólares la transferencia? 70.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto fue la fuga? 80.000. Está claro. ¿Qué le dicen? Usted charla de estas, los conoce, los tutea, los trata, debe tener un trato muy cordial con algunos de ellos, inevitablemente, la cuestión social. Cuando usted tira sobre la mesa, che, se les va la mano, ¿qué dicen? El sector empresario, me está diciendo. El sector empresario siempre tiene quejas, siempre supone que le va mal, siempre... ¿Hasta los bancarios? Los banqueros. Sí. Sí, por supuesto, las paritarias algún Bien día... dicho, me corrigió muy bien. Una cosa el banquero, otra cosa el bancario. Algún día lo vamos a invitar ahí, que quede detrás de una planta para que escuche las conversaciones y en cualquier momento tenemos que sacar plata del bolsillo a veces para devolver. Tampoco les conforma que el costo laboral ha bajado. ¿Consiguieron eso en estos años? Con la pérdida del poder adquisitivo del 20% de los salarios, claramente, y cuando el desempleo se vuelve alto, como fue en el gobierno de Mauricio Macri, el que va a buscar empleo acepta condiciones a veces menores de los que tienen un convenio colectivo porque necesita el empleo. Y el que lo tiene miedo de perderlo. Por eso el capitalismo necesita de una mano de obra desocupada para que el trabajo valga menos. Bueno, claramente es así. Hay un libro muy lindo de Vivian Forrester, una escritora francesa que en la década de los 90, haciendo un ensayo sobre el neoliberalismo, hablaba de esto, que el miedo de la clase trabajadora en sus inicios del sindicalismo, de la sindicalización, era a ser explotado. Y el miedo actual es a no ser explotado, porque quiere decir que está fuera de todo el circuito social. Ha sido un gustazo. Y el mío, como siempre. Muchísimas gracias. Señor Sergio Palazzo. Amigos, amigas, nos reencontramos mañana si Dios quiere. Hasta entonces.